Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáenz, directora de esta publicación. Yo creo que ya casi todos me conocéis y los que no, pues un gusto que os enganchéis con nosotros. Hoy vamos a centrarnos en un tema, bueno, pues que ha devenido en fundamental en la situación en la que estamos y es ese feedback continuo que tenemos que tener con nuestros colaboradores. Contamos con dos firmas, las que conocen de sobra, por supuesto. People Matters es una compañía experta en servicios profesionales que tiene un expertise pues, en temas tan diversos como compensación en beneficios, employer branding, comunicación interna, igualdad, diseño de políticas estratégicas de recursos humanos. Es una firma con mucha solera. Y por otro lado tenemos a Meta4. Es Meta4 Acegit Company, compañía proveedora de soluciones tecnológicas en cloud para la gestión de nóminas y recursos humanos. Nuestro primer ponente va a ser Marcos Sanz, es director de People Matters, con quien ya hemos tenido ocasión de celebrar otros webinars y quien nos va a hacer esta presentación inicial del tema que luego, pues sobre el cual podrán ustedes además hacer todas las preguntas que quieran al final. Marcos, adelante. Pues muchísimas gracias, Maite. Bueno, es un placer estar con todos vosotros y bueno, como decía Maite, no sé si lo has dicho, al final tendremos ocasión de que hagáis preguntas y espero que os pueda interesar suficiente para que las preguntas pues os motive a hacer preguntas y que las podamos contestar. A ver, el título de la presentación está puesto muy a propósito, ¿vale? Habla sobre feedback continuo. Realmente, para gestionar vuestras expectativas, vamos a hablar sobre evaluación de desempeño, pero es que hemos quitado todas las palabras de evaluación de desempeño conscientemente, porque lo que os voy a contar es que hoy en día ya no toca hacer evaluación. A ver, estoy exagerando, sí que hay que hacer evaluación, pero desde luego no en la misma manera. Y ya no le queremos llamar desempeño exactamente, porque lo que estamos preocupados es por alinear continuamente la contribución que cada empleado hace a la compañía. Por eso le estamos llamando que es ese feedback continuo realmente tiene que ser una herramienta, volver a los básicos y es una herramienta para desarrollar a las personas, para alinearlas continuamente y para gestionar esa contribución continua de los empleados, ¿vale? Y todo esto está motivado, estos cambios, que yo creo que ya estáis sufriendo todos, están motivados por un contexto, están motivados por algo que está ocurriendo y que voy a resumir brevemente qué cosas están ocurriendo en el contexto de gestión de personas para que estemos ya cambiando lo que era una herramienta tradicional, cambiándolo en otra cosa. Y no es una moda de consultora, os puedo asegurar que esos cambios de nombre no son gratuitos, sino tienen un significado y espero poder contaroslo, espero poder demostrarlo. En primer lugar, hay un nuevo contexto en gestión de personas porque necesitamos adaptarnos con mucha agilidad al mercado. La pandemia, por supuesto, ha demostrado que nos hemos adaptado rápidamente a un contexto nuevo, pero esto ya venía sucediendo. Los cambios organizativos son cada vez más frecuentes, cada vez es más importante realinear la organización con agilidad y con rapidez al nuevo mercado. El contenido de los puestos es verdad que en muchos casos son constantes porque tenemos que estar haciendo las mismas cosas, pero en muchísimos otros casos el contenido de los puestos está cambiando continuamente por esa necesidad de tener que adaptarnos. Todo el mundo tiene una parte de su tiempo trabajando en proyectos y cada vez más es más importante cooperar en esos proyectos con otras unidades de la misma organización y trabajar en red. Estamos continuamente escuchando lo del trabajo en red. Ya no tengo solamente un jefe, puede que tenga un jefe formal, pero puede que tenga muchos otros supervisores o muchos otros referentes dentro de la compañía o clientes internos con los que coopero y con los que doy servicio. Con lo cual, ya no es tan fácil tener una visión por una sola persona de lo que estoy contribuyendo a la compañía, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, se empiezan a cambiar ciertos paradigmas que en el pasado pues estaban como muy sólidos. Por ejemplo, se empieza a aceptar ya que la gestión de personas es eminentemente subjetiva. Otra cosa es que queramos reducir al máximo esa subjetividad, pero la mayor parte del contenido de los trabajos y sus resultados no se pueden medir con indicadores objetivos. En muchos casos, por supuesto, sí, ¿vale? Y habrá que seguir midiendo las ventas y la calidad de la producción, etcétera, etcétera. Pero hay muchos componentes de la contribución que son observaciones subjetivas. Lo que queremos es aceptar que existe esa subjetividad y reducirla al máximo, ¿vale? Con lo cual, lo que estamos buscando es la reducción de la subjetividad, pero no pensamos eliminarla por completo. Y para eso necesitamos empoderar más a los mandos. Las decisiones sobre personas ya no las toma recursos humanos, ya no las debe tomar recursos humanos solo. Tiene que contar con los mandos. De hecho, las decisiones siempre hemos dicho que las toman los mandos. Lo que tenemos que hacer es empoderarles no solamente con la capacidad de decisión, sino con la información y con el conocimiento para poder tomar correctamente esas decisiones.
la propiedad de las personas que hasta ahora eran siempre de los silos organizativos, pues ya no es así. Si estoy trabajando en proyectos continuamente, si tengo clientes internos, si el contenido de mi puesto es cambiante, si trabajo en proyectos, lo normal es que no tenga un solo jefe. Con lo cual, la pertenencia, digamos, de un equipo a un silo, o a una sola persona, o a un solo supervisor, empieza también a estar en cuestión. Con lo cual, mi modelo tradicional de gestión de desempeño ya no puede estar basado en una estructura tan fija, tan de silo de los supervisores. Y por otro lado, si estamos aceptando que la subjetividad es inevitable, lo que queremos es reducirla, no es tan importante poner notas a la gente. De hecho, hay ya muchísimos trabajos, muchísimos estudios diciendo que tenemos demasiada cultura de poner notas a todo lo que estamos haciendo que nos viene desde el colegio. Estamos obsesionados con poner notas. Hay muchísimos sistemas educativos que están ya pasando de las notas, están moviéndose hacia la cualificación de si eres apto o no eres apto, pero no exactamente ponerte un 10. ¿Qué significa, por otro lado, un 10 si estamos continuamente cambiando? El tema, un 10 este año, no sé si significará un 10 el año próximo. Si estamos cambiando el contenido de los puestos, estamos cambiando la estructura organizativa. Lo que tenemos que hacer es, para poder implantar meritocracia, es diferenciar las contribuciones. No valorarla, no ponerle una nota, pero sí diferenciarla. Siempre habrá contribuciones que no son correctas, contribuciones que sí son correctas y contribuciones mejores que otras. Lo importante no es tanto la nota final, sino si soy capaz de diferenciarla con equidad y con esa reducción de la subjetividad. Todo este contexto que está provocando, pues que los sistemas tradicionales de gestión de desempeño, o evaluación de desempeño, pues estén fallando y estemos escuchando quejas permanentes, que imagino que muchas de ellas quizá pues las habéis escuchado y quizá pues algunas no. Por ejemplo, ¿de qué se quejan los empleados? Pues que falta de objetividad y de esa equidad transversal si yo tengo un solo jefe, un solo supervisor que decide todo sobre mí. Yo puedo tener un jefe más bien benevolente o un jefe más bien exigente y probablemente sus decisiones serán completamente diferentes. Eso no asegura en absoluto una equidad transversal. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué otras quejas estamos escuchando? Se quejan del impacto negativo que tienen las curvas forzadas, las famosas curvas de Gauss o campanas de Gauss, para escoger quién es qué número de personas tengo que seleccionar obligatoriamente como mal desempeño y qué número de personas tengo que seleccionar obligatoriamente como buen desempeño. Estas curvas fallan estrepitosamente cuando se trabaja en equipo, cuando es el equipo el que está generando resultados, fallan estrepitosamente si el número de los supervisados no es suficiente. ¿Qué puedo hacer con un equipo de 5 personas que están ya sintonizados, llevan 10 años trabajando? ¿Cómo voy a estar forzado a escoger al mejor o a escoger al malo entre ellos si llevo 10 años observándole su contribución? Esas curvas forzadas generan un impacto bastante negativo en muchísimos casos, en demasiados casos. Son muy pocos los casos en los que hay un gran número de personas con una contribución homogénea en las que, por ejemplo, en ventas, quizá con equipos muy grandes, en las que una curva forzada acierte con una distribución natural de la contribución. Es muy poco frecuente. Por otro lado, se nos quejan también de que el feedback es escaso y es pobre. ¿Vale? Es frecuente cuando me dicen, oye, ¿cuántas evaluaciones te ha tocado este año? Pues ya yo tengo que hacer 20, yo tengo que hacer 25 y los supervisores lo ven como el marrón que me ha tocado este año, ¿vale? Hacer 25 evaluaciones. Con lo cual, al final, lo tengo que hacer una vez al año, es una carga de trabajo enorme y lo que me cuenta mi supervisor es escaso y es muy pobre. No le dedican suficiente tiempo a reflexionar cómo puedo mejorar, no recuerdan todo lo que ha ocurrido en el año y al final se dedican a rellenar un formulario. ¿De qué se quejan? Se quejan también de que después de todo lo que ha transcurrido el año, les obligamos a que reduzcan todo lo que ha ocurrido el año, todas sus observaciones, que por cierto no recuerdan todas, que las reduzcan a un número, a ponerme una nota. Eso es muy difícil porque ¿qué significa esa nota? ¿Qué tipo de talento es el que se merece un 10? ¿El que hace las cosas bien pero no tiene potencial para progresar? ¿O qué nota le pongo entonces al que además de hacer las cosas bien tiene potencial para progresar? ¿Qué nota le pongo al que acaba de llegar, que tiene mucho potencial, pero todavía no está haciendo las cosas bien? Es imposible que yo pueda asignar una nota a diferentes formas de contribuir en diferentes momentos del desarrollo profesional de las personas. Y, sin embargo, les forzamos a que pongan una nota. Y lo que hacemos es que cometan inequidades continuamente. Por otro lado, se sabe ya, y esto no es
casi opinable, porque si leéis un poco sobre neurociencia sabéis que es imposible rememorar en una sola reunión todo lo que ha ocurrido durante el año, salvo que hayas tenido la disciplina de mantener un registro continuado de lo que ha ocurrido. Sabemos ya por la neurociencia que transcurrido un año solo recordamos los eventos, las situaciones de los últimos meses, solo recordamos los extremos, es decir, los casos muy negativos o los casos muy positivos, y recordamos el promedio del año. Con eso, con esa información, les ponemos en una tesitura muy difícil de encima tener que poner un número, una calificación a la contribución que una persona ha hecho durante un año. Eso no se puede hacer en una sola reunión, y muchísimo menos que sea una reunión rica para el desarrollo de la gente o para la realineación de la contribución. ¿De qué se quejan también mucho los mandos? De la complejidad de las apreciaciones. Les estamos pidiendo encima que nos rellenen, que no solamente que rememoren todo un año, que rememoren todo lo que ha podido ocurrir, todos los cambios, sino que además nos rellenen una hoja de 15, 12 competencias en las que les cuesta entender las definiciones. Les cuesta trasladar esas definiciones al mundo real, a lo que están observando sus empleados. Y encima les pedimos que pongan un número. Generalmente nuestros mandos no están preparados y es muy difícil exigirles que lo estén para hacer un assessment de sus supervisados completo, rico, útil para el supervisado y útil para esa toma de decisiones. Con lo cual, al final, esto se convierte en un proceso que realmente es burocrático. No es un proceso de desarrollo de las personas, no es un proceso de realineación de la contribución según los cambios que se estén produciendo en el mercado. Es un proceso burocrático de rellenar fórmulas y de algoritmos que toman decisiones inequitativas. ¿Cuáles son las nuevas directrices? Por tanto, si queremos vencer estas quejas, si queremos que de verdad el proceso de gestión de desempeño sea útil, sea válido para realinear a las personas con los cambios permanentes y sea válido para su desarrollo, pues hay unas cuantas directrices que están funcionando. Y están funcionando y están probadas. Muchas compañías que, de hecho, eran los adalides de la famosa evaluación de desempeño, que eran los que más presionaban por poner un número, por hacer campanas de Gauss, muchas de esas compañías ya han cambiado y están felices con el nuevo cambio. Están felices con un feedback continuo, porque el objetivo no es ponerte una nota, es alinearte constantemente con los cambios y expresarle continuamente cuáles son tus expectativas. No se trata de poner una nota permanentemente. Se trata de, por supuesto, decir lo que está bien y lo que está mal. No vamos a eximirles de decir lo que está bien y lo que está mal, pero se trata de que acepten que durante el año hay que cambiar las formas de hacer si queremos adaptarnos al contexto. Se trata de provocar esa mejora continua continuamente, ¿vale? El otro día estaba repasando los famosos procesos de mejora continua como Kaizen, etcétera, y justamente uno de los mensajes principales que dan es que esa mejora continua se produce desde debajo. Es decir, ese feedback continuo tiene que ser en dos direcciones. Probablemente el que tenga más ideas y más mejoras que proponer sea el supervisado y no tanto el supervisor. Por lo cual ese feedback tiene que ser muy continuo y no basado en poner una nota y no basado en evaluación para poder extraerle esa mejora continua o esa contribución. Y por otro lado, si ya sabemos que es imposible para reducir subjetividad, es imposible rememorar en una sola reunión todo lo que ha ocurrido durante el año, es imprescindible que esa continuidad para poder registrar con precisión hechos, datos y esos comportamientos observables que nos van a poder reducir la subjetividad y tomar la mejor decisión sobre las personas. Esa sería una directriz. Otra, que la conversación de feedback se centre en esa mejora continua. No se trata solamente de decir lo que está bien y lo que está mal y que hay que cambiar, sino en qué te puedo ayudar para que lo cambies, ¿vale? En acordar qué vamos a cambiar y, por supuesto, registrar esas observaciones, como ya he dicho, para reducir subjetividad. ¿Vale? Y no evaluar a las personas sin comparar con otros y sin las observaciones de otros colegas. Es una responsabilidad que no queremos que sea asumible, no debe ser asumible la responsabilidad de un solo supervisor sin tener criterios compartidos, sin haber observado la contribución de todos sus supervisados, sin haber podido contrastar si el nivel de exigencia es el adecuado, que le pongamos en la tesitura de que pongan notas a todas las personas. Esa nota no se pone en ese momento, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es separar completamente el proceso de feedback, el de gestión de la contribución, de la toma de decisión, de la gestión del talento.
En ese proceso posterior, en el que ya tenemos la información recopilada, en la que tenemos observaciones de más fuentes, entonces sí podremos, de forma consensuada y en segmentos manejables, diferenciar esa contribución de las personas y clasificarla en segmentos, no ponerle una nota, diferenciar por tipo de contribución. Contribución excelente, contribución normal, la que estoy esperando, contribución que encima tiene potencial para mejorar o que no lo tiene, porque eso me ayuda a tomar decisiones y a tener políticas diferentes para cada segmento. Y sobre todo, en función del colectivo que sea, de lo crítico que sea ese colectivo y de lo que me juego, del riesgo que corro en esa toma de decisión, pues lo normal es que incorpore las más fuentes de información posibles y cuanto más observadores, también. Si montamos realmente mesas de calibración y mesas en las que se suman todas las observaciones, lo normal es que esa mesa esté compuesta no solamente por los supervisores, sino por los jefes de proyecto en caso de que colaboren en un proyecto, por mis clientes internos, y si es un colectivo bastante crítico, pues lo normal es que incluso sumen el resultado de un 360 o de toda la información que yo pueda tener para poder tomar la decisión más equitativa posible. Y, desde luego, no forzando campanas de Gauss. No es necesario forzar campanas de Gauss si el proceso de diferenciación, esa propia dinámica de la calibración, es capaz de extraer contribuciones diferentes. Porque no estamos buscando poner una nota, estamos buscando diferenciar contribuciones. Y se puede dar el caso perfectamente posible de que en equipos pequeños, en algún año, no sea capaz de diferenciar y no sea justo ni que extraiga al mejor ni que extraiga al peor, porque todos han tenido un desempeño excelente y han trabajado como un equipo. De hecho, el trabajar como un equipo y el empoderar a los equipos para que obtengan resultados es típico en organizaciones flexibles, en organizaciones que están trabajando en red, en las que se empoderan a los equipos. Para hacer todo esto, ¿cuál es el problema? Bueno, hay un problema fundamental, un problema crítico, que es que tenemos que ser muy disciplinados. Si no tenemos conversaciones continuas y frecuentes de feedback y volvemos a descansar en la reunión anual, es verdad que podemos reorientar esa reunión anual, podemos evitar notas, podemos hacer sesiones de calibración que posteriormente reduzcan esa subjetividad. Pero si no somos disciplinados, es imposible que rememoremos y que seamos absolutamente equitativos con el desempeño de un año completo. Además, ¿quién está diciendo que los proyectos duran exactamente un año? Que mis contribuciones, el ciclo sea exactamente el año, el ciclo de la gestión de desempeño. Eso hoy en día no es así. Los negocios son bastante más dinámicos, los proyectos duran lo que duran, mis ciclos de trabajo no tienen por qué coincidir exactamente con el ciclo anual de la compañía. Por lo tanto, es crítico que tengamos una continuidad en las conversaciones, en el registro de los objetivos, en el registro de los resultados, etcétera, etcétera. Si conseguimos esto, si conseguimos esta disciplina, conseguimos esta continuidad en la realineación continua de las personas, encima seremos mucho más útiles ayudando permanentemente a los profesionales. Seremos mucho más útiles en su desarrollo. El desarrollo será de verdad algo continuo y no un plan que se diseña una vez al año y que se malsigue o se sigue de cierta manera, pero que al final no se materializa en nada. Creo que he cumplido con el tiempo. Tenía 20 minutos, incluso he sido un poquito más breve. Este era mi mensaje final, porque creo que ahora, Enrique, y te paso la palabra, y Maite, si quieres le pasas el control de la presentación, os va a explicar un poco cómo ese feedback permanente puede ser apoyado, puede ser soportado por herramientas para que esa disciplina que os estoy pidiendo para que haya continuidad, pues sea posible. Enrique, todo tuyo. Perfecto. Pues decidme, por favor, cuándo se ve la... Sí, ya se ve. ¿Ya se ve la PPT? Ponlo en modo presentación mejor. Sí, esto es lo que estaba peleándome con ello. Eso es. Aquí. ¿Lo tenéis ya? A ver. Ahora, perfecto. Muy bien, Enrique. Gracias. Vale, gracias a vosotros. Disculpa, estos son siempre los problemas del directo. De hecho, el pase siendo un manazas, pues esto que lo cuesta un poquito más de lo normal. Oye, pues me he inflado a tomar, muchas gracias, Marcos, lo primero, me he inflado a tomar apuntes mientras Marcos estaba comentando. La verdad es que, pues un poquito el objetivo que me había definido para esta parte de la presentación, pues es compartir con vosotros cómo estos
digamos, estas experiencias o estas ideas que Marcos ha puesto sobre la mesa, vuestras prácticas en realidad, que en realidad no son ideas, son prácticas en muchas organizaciones que Marcos pone sobre la mesa, pues cómo las resolvemos, digamos, desde nuestra solución, desde Meta 4, ¿no? Dos pinceladas de lo que nosotros hacemos. Como muchos de vosotros ya sabéis, la solución Meta 4 es una solución cloud, ¿vale? Que entendemos que intentamos aportar 3 grandes ejes de construcción de valor. Por una parte, apoyar en la transformación de recursos humanos, es decir, con herramientas pues, más novedosas, más modernas, aportando prácticas. Por otra parte, dotando a las prácticas de eficiencia y agilidad, por cuanto al estar soportadas por un sistema, pues resulta más eficiente o más ágil o más simple o más rápido el poder dar, en este caso que nos ocupa, el feedback a los colaboradores o de un compañero hacia otro compañero. Y, por supuesto, pues mejorar la experiencia del empleado, dándole un acceso sencillo tanto a recursos humanos como, en este caso, nos ocupa, pues a solicitar feedback, a dar el feedback a otro compañero, etc., etc., etc. En esta parte que nos contaba Marcos, nosotros cuando hemos definido los casos que vamos a ver enseguida, pues hay una cosa que utilizamos frecuentemente que hemos venido a llamar el círculo de la contribución, que tocando este eje que decíamos antes de la transformación de recursos humanos, y ahora que a medida que desarrollo los casos, pues vais a ver por qué es un círculo, pues oye, los modelos tradicionales, y voy a utilizar ahora así de evaluación, pues tenían, incluso para el desarrollo, pues tenían un alto componente basado en las competencias. Competencias que un manager observaba en uno de sus colaboradores, una persona de su equipo, que observaba a partir del desarrollo de unas actividades. Y que en el mejor de los casos y con sistemas altamente sofisticados, pues podrías tener múltiples inputs de múltiples fuentes o muchos inputs que recibo yo porque veo a mi colaborador muchas veces. Y todo esto, de alguna forma, como por arte de birlibirloque, agitado una coctelera y asumiendo que lo reviso una vez al año, venga 2 como mucho, venga 3 porque un día le vi en la máquina de café, pues lo aplico de alguna forma como una herramienta de desarrollo que entiendo que va a tener impacto sobre esas competencias, ¿no? Y es aquí un poco donde esto que nos estaba comentando Marcos del tema de la evaluación continua, pues viene a complementar de alguna forma esto que estamos mencionando, ¿no? Por una parte, porque en este caso uno que veremos ahora, vamos a pasar directamente de las competencias a las evidencias, es decir, vamos a ser capaces de objetivar el por qué decimos lo que decimos de un colaborador o por qué digo lo que digo de una actividad concreta o de una contribución concreta que el colaborador realiza a la organización. Por tanto, soy capaz de tangibilizar de alguna forma qué es lo que ha ocurrido y, por otra parte, eliminar el sesgo, porque van a ser muchas personas o bastantes personas o una cantidad interesante de personas las que van a poder opinar sobre esto. Por otra parte, porque las personas que van a valorar o que van a dar feedback de una determinada actividad son personas que la han observado. Por tanto, conceptualmente hablando, pues tiene bastante más riqueza porque no es de segunda mano. O sea, es de primera mano el hecho de, oye, yo he observado hacer esto y voy a dar mi parecer de me ha gustado, no me ha gustado y me ha gustado por esto, ¿no? Y por otra parte, y complementando con lo que de alguna forma estaba diciendo Marcos, porque yo como mando, yo como responsable, voy a ser capaz de alguna forma analizar el nivel de contribución de una persona en el seno de un equipo por comparación, comparando con unos con otros y bajo un prisma de desarrollo siendo capaces de individualizar las acciones que voy a poder desarrollar sobre cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, todo esto me va a ayudar tanto en una parte a aumentar en la parte del colaborador o del profesional ese aumento de la autoconsciencia y del autoconocimiento porque recibo muchos inputs de muchas personas, voy a hacer un formato más ágil y más flexible, voy a ser capaz de aumentar la base de evaluación porque voy a meter más gente en ellos y yo como mando voy a ser mucho más consciente del valor de mi equipo, del valor del individuo y a la vez, en esta parte que decía Marcos, de ese nivel de exigencia de poner una nota, puedo eliminarlo o en aquellos casos en los que, también lo comentó al principio, es decir, que puedan estar conviviendo en la organización un modelo de evaluación formalizada 2 veces en el año, el mid-year review y el end-year review, más el feedback continuo, yo como mando soy capaz de tener un montón de inputs de un montón de personas. Pero bueno, como esto lo estamos viendo ahora en un PowerPoint, pues si os parece lo que vamos a hacer es pasar directamente a la solución de Meta 4 y sobre ella pues lo vamos a ver, ¿vale? Esto que estáis viendo ahora mismo es el acceso que tendría un colaborador a nuestro sistema y en este caso pues lo que vamos a hacer es acceder como una determinada persona. A ver, un segundito, que lo estamos moviendo. Aquí estamos. Este sería el portal. En este caso hemos cogido tenemos un determinado rol, en este caso que nos va a acompañar durante un ratito. Es una profesional de la compañía que se llama Elizabeth Davis, que tiene una serie de características. Sí que quisiera comentaros que lo que vamos a intentar enseñaros es una situación más o menos frecuente que nosotros nos encontramos con bastante frecuente en las organizaciones, que son situaciones en las que vamos a implementar un proceso de feedback continuo en una organización que ya dispone de un modelo más tradicional de evaluación del desempeño o del desarrollo basada
basada en competencias. Para ello, pues, lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar en la evaluación de este profesional, en este caso Elizabeth, y lo primero que hay que saber es de qué forma tan sencilla, pues Elizabeth, en un formato tradicional, sería capaz de evaluar sus competencias. Pues yo, pues para esta evaluación anual, pues voy a decir, pues mira, en esta competencia soy alto, en esta competencia soy excepcional, Elizabeth, desde luego, no se gracia por su modestia, en esta vamos a dejarlo en satisfactorio, etc, etc, etc. ¿Vale? Esto es una forma bastante sencilla y, oye, esta persona lo que estamos viendo es su autoevaluación. Como estamos diciendo, vamos a introducir el concepto de feedback continuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la propia Elizabeth, en este caso, va a definir una determinada actividad de la que decía o de la que piensa que le vendría bien que le dieran feedback. Y fijaros que nos alineamos con una de las cosas que ya estaba diciendo Marcos hace un momento. Es decir, ¿quién mejor que un supervisado pues para dar ideas acerca de las cosas que le gustaría que le evaluaran y del valor que piensa que puede aportar? Pues en este caso, pues Elizabeth va a pedir que se le valore una actividad que hemos llamado, bueno, pues formación en venta consultiva. Elizabeth pertenece al departamento comercial y va a hacer una formación interna en venta consultiva para otros miembros de la organización. Y aquí, pues fijaros, como os estoy contando, un caso más o menos complejo donde están conviviendo un modelo de competencias con un modelo de feedback continuo, lo que va a hacer es, luego veremos para qué, vincular, que no es necesario hacerlo, pero en este caso lo vamos a hacer, vincular esta actividad a una determinada competencia, que en este caso hemos llamado, pues si queréis, de comunicación. ¿Vale? Con esto, pues tendríamos más o menos construido, digamos, la actividad. Fijaros lo siguiente que voy a hacer. Lo siguiente que va a hacer Elizabeth es, como esta actividad, digamos que aquí tengo dos alternativas. Elizabeth puede hacer dos cosas. Puede dar de alta una actividad que se va a celebrar los siguientes días y valorarla, o podría pedir que le den feedback de una actividad que ya ha realizado a aquellas personas que ya están en ella. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que la propia Elizabeth se va a valorar a sí misma con respecto a cómo ella considera que ha realizado esta actividad. Igual que antes se evaluó, pues aquí se valora. Yo creo que lo he hecho bien. Que es una actividad pues satisfactoria, que yo creo que a la gente le ha gustado, que han disfrutado de ella. ¿Vale? Si fijáis en la parte izquierda, no quiero dejar de comentar, si fijáis en la parte izquierda de la pantalla, aparecen todas las personas que pertenecen a este equipo. En este caso, nuestro software lo que te permite es, digamos, a través de configurarlo, que todas las personas que pertenecen a su equipo, que básicamente son las que van a asistir a esta actividad, pues inmediatamente de esto, lo vamos a ver en un segundito, en el segundo caso, lo que van a recibir es una comunicación diciéndoles que Elizabeth ha solicitado que den feedback de esta determinada actividad. Pero Elizabeth además sabe que esa actividad asistió un compañero suyo, en este caso Pedro, que también accedió, aunque no es compañero actualmente en el departamento, pero estuvo en la sesión, y le gustaría que también le diera feedback. Como Pedro está digamos, en la estructura de la compañía, pues de una forma bastante simple, pues directamente le solicita directamente el feedback. O sea, como veis, el proceso de crear una determinada actividad que las personas que van a evaluar conocen, o de las que van a dar feedback conocen. Y el proceso de evaluar una actividad, como veis, es un proceso tremendamente sencillo. En este caso, insisto, lo hemos hecho desde la óptica de la propia Elizabeth, que ha solicitado el feedback de su actividad, y en el caso de que fuera el manager de Elizabeth proponiendo una actividad, pues el proceso se hace exactamente de la misma manera. Por aquello de dejar un poquito de tiempo para después vuestras preguntas, pues vamos a obviar esa parte de que haya generado otra actividad que genere el manager, que tampoco nos va a aportar nada más que lo que habéis visto. No abandono de momento a Elizabeth, porque una de las cosas que hemos hecho es decir, igual que Elizabeth puede poner la actividad, una vez que estoy dentro de una organización donde existe esta filosofía del feedback continuo, cualquier otro empleado y colaborador puede pedir que alguien le evalúe. En este caso, como veis, Elizabeth ha recibido un correo de Dave que le está solicitando pues que le dé feedback de una actividad que Dave realizó. Simplemente dentro del mismo correo, con el link, Elizabeth accede al portal y de una forma, mirad, ¿ves? Te dé feedback del webinar que te impartió Elizabeth. Pues simplemente de una forma bastante sencilla, pues simplemente va a poder pues evaluar de una forma muy fácil, pues de la misma forma que hemos visto antes la autoevaluación. Pues en este caso, Elise va a decir que la actividad le ha gustado mucho, le pone 4 estrellas y ha hecho muy bien. Hombre, sí que es verdad, aunque la solución pues no te pone ningún límite, pues ya aparecen las políticas internas donde me suele convenir que pidamos que a lo mejor el feedback sea un poquito descriptivo. Llamo vuestra atención sobre un botón que figura ahí, que es no deseo dar feedback. Lógicamente, si yo he configurado que todos los miembros del equipo den feedback de una actividad, no deja de ser cierto que pudiera ocurrir que una persona pues no ha asistido finalmente, en este caso, a esta sesión de formación. Por tanto, pues sería relativamente razonable o muy razonable que dijera pues no le voy a dar feedback porque no he estado, básicamente, ¿vale?
Por temas de, no lo he comentado, aprovecho a comentarlo ahora, por temas de comodidad para poderlo conectar y que se vea fácilmente. Todo esto lo estamos haciendo sobre el ordenador, pero evidentemente tanto el dar feedback como el solicitarlo, como todo esto, evidentemente se puede hacer desde el móvil. Imaginaros ya la inmediatez del feedback, que básicamente cuando está acabando esa sesión, en este caso hemos puesto una sesión de formación, podría ser cualquier otra tipología de actividad, pues básicamente desde el móvil, pues ya pudieras dar el feedback. Otra cosita que me gustaría comentar es que con la idea de que el feedback sea continuo, con la idea, eso que decíamos, de simplicidad, con la idea de que sea ágil, una de las cosas interesantes es que, como veis, dar un feedback se basa en un sistema de 5 estrellas, básicamente bastante semejante a lo que pueda ser un TripAdvisor, por así decir, algo que todo el mundo entiende y todo el mundo conoce, y que además puede introducir un comentario, digamos, explicativo. Una de las cositas también que yo creo que resultan interesantes, también las apuntó Marcos hace un momento dentro de este contexto del feedback, es, decíamos, oye, una de las cosas que te tiene que servir el feedback, pues es primero que sea instantáneo, segundo para orientar la actividad, tercero para tener un poco más de autoconsciencia, para tener un poco más de autoconocimiento. Y fijaros en este caso cuán fácilmente Elizabeth, en este caso de diferentes actividades, puede ver todo lo que las personas a las que le ha pedido el feedback, aquellas que han decidido evaluar, que no utiliza el botón, pues cuán rápidamente han evaluado y han dado unas notas. Fijaros que aparece el comentario, aparece, digamos, aunque digamos del término notas, la valoración o la métrica del nivel de contribución que la persona ha recibido y que por una parte pues permite claramente pues el tener mucha inmediatez en ese conocimiento de cómo estoy haciendo las cosas, cómo estoy contribuyendo, digamos, a la organización. ¿Vale? Voy a dejar por un momento entonces, voy a abandonar ya a Elizabeth, porque Elizabeth ya ha hecho básicamente todo lo que puede hacer con respecto a este proceso, que es ha introducido una actividad que quiere de la que le den feedback, ha dado feedback a un compañero y ha observado lo que han opinado otros o la valoración que han hecho otros o el feedback que le han dado otros de la actividad que ha desarrollado. Y me voy a ir al manager, en este caso que acabamos de cargar, ¿vale? Arthur Lane. Entonces, Arthur Lane lo que va a hacer es, puede comprobar, básicamente os diría, con la misma sencillez con que lo ha hecho Elizabeth, pues puede comprobar las actividades que tiene su equipo y las actividades de las que ha recibido, utilizando para ello diferentes filtros, que puede coger a la persona, que puede coger un periodo de tiempo, es decir, tiene múltiples mecanismos de búsqueda. En este caso, como podéis ver, pues lo que está viendo es que en el proceso de evaluación continua, pues sus colaboradores Jessica, Elizabeth y Dave han recibido diferentes evaluaciones. La que más actividades ha tenido ha sido Elizabeth, y que tiene pues allí una acción vinculada a comunicación, una acción vinculada a flexibilidad, una acción vinculada al trabajo en equipo. En este caso, las estrellas que veis es, digamos, un agregado de la valoración de esas actividades, y vuelvo a un punto que yo creo que nos interesa. O sea, fijaros la riqueza que tiene esto a la hora de dar feedback a la persona, pues la riqueza de, incluso en ese proceso que antes apuntaba Marcos, con menos valor, pues la riqueza que te da el poder tener un vistazo todo el detalle, al que además puedes acceder bastante fácilmente de todos estos aspectos. Y como veis, están valorando tanto el propio empleado, como están valorando su propio responsable, que eres tú, como el resto de miembros del equipo, como los compañeros de unidad organizativa, con otras personas a las que se les ha invitado, como una vez, tienes toda la información necesaria para poder valorar cómo se ha desarrollado digamos, esa actividad en el seno de la persona. O sea, como veis, todos los drivers un poco que nos iba diciendo Marcos de, oye, damos empowerment al mando, que puede crear la actividad, damos empowerment al empleado y le implicamos en su desarrollo porque puede generar actividades de las que pide feedback. Le facilitamos un poco la vida al responsable porque es capaz de tener realmente drivers o tener herramientas para ver cómo analizar el nivel de contribución de un colaborador. Bueno, pues todo esto, como veis, se gestiona en 3, 4, 5 pantallas de una forma muy ágil y muy rápida. Antes nos apuntó Marcos uno de los aspectos importantes, que era el poder comparar, digamos, o poder analizar a este profesional en el marco de un equipo, en el marco de un conjunto de personas, para intentar ver la posibilidad de acciones específicas para un colectivo, acciones asignadas a una persona en particular, es decir, para lo que podría ser, digamos, este tratamiento, digamos, diferencial dentro de una homogeneidad o un tratamiento, digamos, en un equipo, ¿no? Entonces, lógicamente aquí, bueno, vamos a empezar, digamos, con la parte esta del caso 3 de esta comparación del profesional, y vamos a coger, digamos, como managers, vamos a ser managers y vamos a ver un poquito cómo se encuentra, en este caso, pues alguno de mis profesionales o cómo están los procesos de evaluación. Vamos a entrar en este proceso, digamos, de consolidación de feedback para ver
En este caso, en el caso de Elizabeth, podemos ver muy fácilmente cómo aquellas competencias que teníamos en su origen, pues cómo estas competencias, estos numeritos rojos que aparecen aquí, van vinculados a la existencia de una actividad vinculada a esta determinada competencia, con lo cual esto que os comentaba antes de poder, llegado el caso, valorar una competencia, lo tengo tan simple como revisar qué es lo que pasó con la actividades vinculadas a esto. Miro las estrellas que hay, digo, oye, pues parece que lo ha hecho entre bien y bastante bien. Por tanto, a la hora de valorar la competencia de la persona, pues tengo bastante fácil el poder decir, oye, pues su nivel es bueno o es excelente, porque en este caso, pues hoy parece que todo acredita que su desempeño ha sido pues muy bueno, ¿vale? Más cosas que podemos ver en este caso con Elizabeth. Pues si replico, digamos, esta actividad con todos mis empleados, en este caso porque están vinculadas a competencias, si no lo estuvieran también podríamos hacerlo, pues una de las cosas que puedo hacer es observar en una matriz 9box, que en este caso, bueno, la que hemos pintado porque sería un poco más separada, lo que hemos preparado pues no es una matriz 9box, o sea, esto nos da igual. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo se posicionan dentro de esta matriz los profesionales de mi equipo, ¿vale? Y en este caso, pues lo que yo puedo ver es que, como veis arriba a la derecha, pues tengo una estrella, que es Elizabeth Davis, donde yo sé, y así la he valorado por otros mecanismos, oye, que su potencial, y porque la he observado, su potencial es muy alto, y en base a todas estas actividades que ha hecho, pues soy capaz de decir que su nivel de contribución, que su nivel de desempeño es bastante alto. Y como veis, puedo fácilmente ver en esta población, que es mi equipo, dónde se posicionan cada uno. Bueno, por aquellos que os podéis estar preguntando, todos los colores y símbolos que se ven por aquí, pues tienen un significado. Pues uno significa que esta persona tiene un sucesor si deja la compañía, o que es un empleado clave, o que está en el plan de sucesión de otro, o si está en rojo, pues que implica un cierto nivel de riesgo de que abandone la compañía por actividades que se han hecho o no se han hecho. Parte de las ventajas de tener un sistema, como en este caso el de Meta 4, aunque dejando nuestro momento de publicidad, ¿no?, de tener toda la información consolidada, pues es que puedes analizar un montón de drivers que te permiten que esta matriz todavía tenga un poquito más de riqueza, como managers, pues nos pueda resultar un poquito más útil. ¿Qué voy a hacer ahora? Acceder sobre Elizabeth, porque antes decíamos, oye, no quiero dejar pasar la ocasión pues para valorar un poco, para ver un poco pues el perfil de talento que tiene Elizabeth. ¿Cómo miro su perfil de talento? Uno lo hemos visto, con sus competencias, con las actividades que ha desarrollado y lo bien o mal que los demás han dicho que las ha realizado, cuánto les ha contribuido esa acción que ha hecho, pero una de las cosas que quiero ver es, oye, cómo está esta persona con respecto a un plan de carrera, por ejemplo, que potencialmente la organización pueda tener, qué cosas le faltan, qué cosas necesita desarrollar y qué gap tiene competencialmente hablando con respecto a la posición actual. Bueno, pues es una cosa que me puede interesar para plantearme acciones. ¿Por qué os enseño esto aquí? Porque, lógicamente, y antes lo apuntó Marcos, estamos hablando de entornos cambiantes, estamos hablando de desempeño, estamos hablando de niveles de contribución. Y una cosa que a nosotros, como managers, como responsables de personas, sin duda nos interesa es, uno, si yo sé que una persona está de una determinada manera, yo puedo hacer dos cosas a la hora de desarrollarle. Hay una serie de cosas que puedo hacer a partir de un plan de desarrollo o de una serie de acciones de desarrollo de cierto nivel de largo recorrido. Asistencia a un programa formativo, asistencia a un itinerario de formación. Es decir, bueno, vamos a ver un momentito, es un plan de desarrollo para que veáis un poco pues, el aspecto que tiene. Pero hablamos, insisto, hablamos de un plan de desarrollo, pues de una cosa de un poco más de largo recorrido, de cosa más impacto. Esta sería una alternativa que tengo, digamos, de un punto de vista de la evaluación tradicional, aunque en este caso la he construido, desarrollado a partir de una serie de actividades de las que se ha dado feedback constante. Pero, por otra parte, una vez que yo he mirado todas esas, permitidme la expresión, todas esas estrellas que antes hemos ido poniendo, todas esas actividades, pues una de las cosas que, lógicamente, puedo hacer es, como manager, cerrar el círculo proponiendo a Elizabeth nuevas actividades o una nueva actividad que pueda desarrollar en el marco de este feedback continuo, porque me interesa seguir trabajando en el desarrollo de Elizabeth. Por tanto, cierro el círculo de la misma forma que lo abrí, introduciendo actividades. Fijaros que aquí, contando explicaciones, contando la navegación por las ventanas, contando el dar de alta los diferentes parámetros, contando todo esto desde la óptica del manager y desde la óptica de Elizabeth, que hemos jugado con los dos, hemos tardado, y creo igual que tú, Marcos, que me he ceñido al tiempo, hemos tardado 20 minutos. Pues claro, que ahora hay una organización, antes nos decía Marcos que los managers se pueden quejar en un momento dado de, oye, no recibo o no tengo tiempo o se convierte en un trámite. Digo, en 20 minutos hemos contribuido de alguna forma, de manera más o menos decisiva, al desarrollo de una persona, por supuesto, pero bueno, también como managers lo que nos interesa es pues a cuánto esta persona está contribuyendo a la consecución de objetivos de la compañía. Y en este punto, pues termina lo que yo os quería contar desde la óptica de la aplicación. Yo creo que ahora ya, pues igual podríamos pasar a la parte de las
las preguntas. Pues sí, porque tenemos unas cuantas. Muchas gracias a los dos, perdón, por vuestras intervenciones, porque han generado, pues lo que os digo, aquí unos cuantos comentarios. A ver, Bueno, pues vayamos por. has dicho gracias a los dioses y hemos sido dioses del feedback. Sí, bueno, a veces el subconsciente engaña por alguna razón, pues se ve que vamos a verlo por ahí. A ver, nos pregunta María Jesús, ¿qué función tienen las conversaciones más puntuales de desarrollo? Pues Marcos, si tú quieres. A ver, las conversaciones puntuales de desarrollo depende un poco del contexto. Por ejemplo, cuando tienes, las reglas dicen que si observas algo que se ha hecho mal, o sea, el feedback negativo y el positivo también, ambos feedback puntuales, hay que hacerlos en el momento porque tienen mucho más efecto. Con lo cual, siempre que se observe algo que merezca la pena ser comentado, tanto para felicitar como para corregir, lo ideal sería que se tuvieran conversaciones puntuales lo antes posible, ¿vale? Porque conviene que esas conversaciones se tengan en contexto, ¿vale? En contexto. En otros casos, simplemente lo que hay que hacer es realinear al empleado y cambiar la forma de hacer, o el empleado pide ayuda, oye, mira, es que no llego a esto, es que no sé cómo resolverlo. Son conversaciones más de ayuda y desarrollo. La verdad es que se deberían tener tan frecuente como sea necesario y, por supuesto, es diferente para cada empleado. Hay quien necesita más ayuda, hay quien está en una situación más compleja, hay quien le ha tocado un proyecto más complejo, pero lo que hay que estar es siempre atento a la posibilidad de que un empleado te solicite. Hay clientes que, por ejemplo, alguna medida que han tenido porque lo importante es que el empleado observe esa disposición abierta de los mandos o de los referentes, que estén abiertos a esas conversaciones y que no esté el síndrome del despacho cerrado al que nadie se atreve a tocar la puerta. Hay organizaciones que, por ejemplo, han forzado a todos sus mandos a dejar las agendas abiertas para sus equipos para que cualquiera le pida cita para recibir feedback. Es verdad que en muchos casos, muchas veces lo que han hecho ha sido intentar que la petición, el origen de esa conversación, convencer a los equipos de que ellos pueden ser el origen principal. Es más fácil eso, en mi experiencia, que convencer a los mandos de que voluntariamente hagan muchas conversaciones, ¿vale? Porque siempre están muy ocupados. Pero si conseguimos una cultura en la que el mando está abierto y los empleados se atreven, esas conversaciones se activan más frecuentemente. Por eso creo que una de las funcionalidades que has enseñado tú, Enrique, es que el propio empleado puede pedir, puede decir, oye, me interesa la opinión, me interesa el feedback, me interesa saber qué piensa mi jefe de proyecto que no coincide con mi jefe funcional, ¿vale? Eso es importante. No sé si he contestado la pregunta. Espero que sí. Sí, perfectamente. Nos pregunta también, a ver, espera, porque voy a intentar agrupar algunas que son parecidas. Mira, Susana, por ejemplo, nos dice que qué pasa si el feedback no es anónimo. ¿Hay que creer que las respuestas son sinceras? Si el feedback no es anónimo, pues a ver, depende. Si el feedback no es anónimo, es verdad que depende de la relación que tengas con el supervisado. ¿Qué sentido tiene que el feedback de un supervisor sea anónimo? Yo quiero saber lo que quiere saber mi supervisor. Otra cosa es que quieres un feedback sincero 360 en la que te vas a pedir opinión de tus pares, con tus pares cooperas, preferirías que el feedback fuera anónimo porque la sinceridad no quieres que alguien la pueda interpretar mal, puede sentirse herido por un comentario digamos que no cree merecido, pero todos tenemos una imagen nuestra que no coincide con la de los demás. Si tú tienes un interés genuino por saber qué imagen tienen de mí, lo normal es que pidas feedback. En esos casos, pues hombre, es mucho mejor que sea anónimo. Ahora, el de supervisor hacia abajo no le veo sentido que sea anónimo. Pero eso hay que diseñarlo conscientemente para que conseguir que haya feedback sincero, siempre manteniendo el respeto, manteniendo ciertas reglas y que ese feedback no tenga por qué mermar las relaciones, ¿no? Porque no todo el mundo estamos igual. Siempre que una cultura sea de transparencia, mejor, pero yo entiendo que no siempre eso es posible. De todos modos, y coincido contigo, Marcos, a mí una cosa que me gustaría añadir en este punto es que, o sea, aunque pueda en algunos casos pues no ser a lo mejor deseable, pero sí que es verdad, es decir, que dentro del contexto que estamos hablando del feedback continuo, donde tú incluso como empleado puedes solicitar que una actividad te sea valorada o si quieres, o que te analicen el nivel de contribución, que te lo digan. Antes decíamos, oye, una de las ventajas es aumentar el autoconocimiento, es decir,
bueno, puede ser interesante que sea anónimo, puede perder valor. Pero, lógicamente, uno de los conceptos que subyace aquí es un poco el tema de la madurez organizativa. O sea, puede ocurrir que no todas las organizaciones o no todos los profesionales pues estén lo bastante maduros para aplicar un proceso de este tipo. Es decir, no tendría demasiado sentido. Puede ser que en algún caso no te guste recibir, pero había la frase esta que dice, oye, si no te gusta si crees que no te va a gustar la respuesta, pues no hagas la pregunta. Entonces, oye, sí, claro. Estoy contigo, Enrique, que tengo temas de madurez organizativa, pero bueno, no siempre las has alcanzado. Si consiguiéramos que la cultura fuera de feedback siempre constructivo, no veo ningún problema. Lo que pasa es que es verdad que venimos de una cultura en la que la gente en el colegio nos suspendía. Entonces, claro, si venimos de una cultura en la que el feedback no es siempre constructivo, pues claro, entiendo que haya barreras a esa madurez organizativa, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que elegir en qué punto está, pero la tendencia sí debería ser a que sea un feedback constructivo, de realineación. ¿Vale? Además, tú lo decías al principio, pero este tipo de feedback parten de una premisa inicial que es un cierto contexto de cambio cultural, que en los tiempos que estamos viviendo pues parece claro. Entonces, todo ese cambio tiene que ir. Eso no significa que cuando hay que tomar una decisión, porque los malos desempeños existen, no nos engañemos, tampoco vamos aquí, ¿vale? Los malos desempeños existen, ¿vale? Pero la responsabilidad de tomar una decisión y de decir un mensaje claro ya debe ser de un supervisor. Ese es su trabajo, Se incorpora con nosotros a la parte de las preguntas Susana Marcos, socia directora de People Matters, lo cual es un lujo también para todos los que seguís conectados. Algunas de las preguntas además irán dirigidas directamente a Susana. Y sigo en esta ocasión con Enrique, porque Rebeca quiere saber si la aplicación permite la evaluación continua por competencias. ¿Tiene posibilidad de realizar también una evaluación por objetivos? Sí. O sea, esto, vamos, te iba a decir, iba a hacer como en el programa este ilustrativo antes, sí, no te dejes decir, desarrolla un poco, hombre. Bueno, pues se ve que lo llevo así también. Claro, no, sí, se puede hacer. O sea, el fundamento, digamos, del feedback continuo lo que está basado en una serie de actividades, ¿vale? Entonces, tú dentro de una actividad puedes poner la que tú quieras. Es decir, puedes poner una actividad que sea como en el ejemplo que hemos utilizado durante el webinar, que hemos utilizado un ejemplo de, oye, pues, no sé, dime qué tal he hecho esta presentación en venta consultiva para mi equipo. Esa puede ser una, o puede ser una valoración de objetivo comercial. O sea, podría ser las dos. No habría absolutamente ningún problema con eso, ¿vale? Es una cuestión simplemente de definirlo. Puedes meter pues ese quali o ese cuantitativo y jugar con las estrellas. Sí, no hay ningún problema. De acuerdo. Mira, llega una pregunta que yo creo que esta sí que nos la puede contestar Susana con el permiso de Marcos, ¿vale? Y es, nos dice si es más fácil hacer evaluaciones continuas, este feedback del que estáis hablando, en entornos agile y con estructuras planas. ¿Lo favorece o también tiene sus niveles de complejidad? Lo pregunta Ana. Hola, Maite, y a todos. Me cuelo por la rendija. ¿Me oís, verdad? Sí. Sí, perfectamente. Me he colado y he tenido la oportunidad de escuchar casi todo lo que han compartido Marcos y Enrique, y la verdad es que les doy las gracias. Y la pregunta, pues nada, me cae a jarro frío, ¿no? Pero sí tengo una respuesta para esto. Vamos a ver, el feedback es comunicación. Las empresas necesitan que las personas como grupo humano intercambien puntos de vista, percepciones, feedback, claro, sobre su desempeño para poder crecer. Uno no sabe saltar al lugar siguiente si no sabe dónde está, ¿no? Eso es más fácil en organizaciones que viven con metodologías agile de trabajo, organizaciones más planas. Puede ser, pero es que es imprescindible en cualquier tipo de organización, por jerárquica, matricial, en red, agile, no agile, que sea. Esto no es, yo creo que no es elegible. Es un must, ¿no? Es un deber. Y hemos aprendido a viajar desde simplemente poner notas como primer paso en esta historia corta, ¿no? del feedback, a poner notas sobre el pasado, sobre lo que ya ha ocurrido, ¿no? y que ya tiene poco remedio, a poner el foco de atención en la conversación, en el presente, durante el presente y mirando hacia el futuro, ¿no? Para ver qué podemos hacer mejor. Y esto es independiente del tipo de organización. Algunas será más fácil, claro, porque habrán evolucionado más en ese viaje, ¿no? Y bueno, con este maridaje con la tecnología que nos pone las cosas pues mucho más fáciles, nos
rompe barreras, limitaciones, pues tenemos una palanca para hacer ese cambio pues tremendamente interesante, ¿no? Y tremendamente positiva y nos abre pues eso, muchos caminos y muchas puertas, pero todo tipo de organización, grande, pequeña, de todos los colores, no se puede renunciar a esto, forma parte de lo intrínseco y básico del ser humano, ¿no? La comunicación y el saber dónde estoy para saber dónde puedo llegar. Pues sí, en eso tienes toda la razón. Mira, aquí hay una persona, la dejo abierta, aunque yo creo que podría ser para Enrique, pero vosotros me decís, ¿sois partidarios de que el profesional vea su resultado en estrellas o creéis que debe centralizarse en una persona que canalice ese feedback para que se lo traslade en una conversación mucho más cercana? Pues mira, si quieres la cojo yo, Marcos, y tú la completas, que de esto sabes una vez. A ver, ¿partidario o no partidario? Bueno, yo diría dos cosas. Lo primero es que cada uno como organización tiene que conocer a su gente y saber qué es lo que más conveniente. Nosotros, cuando hemos diseñado el módulo de esta manera, pensando en esto, hemos partido de unas premisas que además antes apuntó Marcos, es decir, el feedback continuo, bajo ese enfoque constructivo que estaba mencionando, pues lo mejor es que recibas el feedback con inmediatez. Ese feedback con inmediatez significa que yo, que soy un compañero, pues he asistido a esa presentación, te he visto hacer eso y desde mi móvil pues te estoy diciendo lo que estoy viendo y ya te lo mando y lo puedes ver. Si no, pues vamos a entrar en procesos más o menos diferidos en el tiempo de alguna manera, donde esa inmediatez que la tecnología nos permite la perdemos. Desde un punto de vista conceptual, pues ahí depende de lo que cada uno conozca su organización. Yo ahí me atrevo menos a significarme. A mí personalmente prefiero que me lo digan en el momento, y antes lo apuntó Marcos, ¿no? Las cosas cuanto más pronto y más pegado al hecho, mejor. Decías el tema de la no me recuerdo la palabra exacta que has usado. Neurociencia. ¿No? El hecho de que no soy capaz de recordar, y si me hablas, yo tuve la ocasión al comienzo de mi carrera de participar en temas de estos de feedback dentro de call centers, donde el supervisor le pedía a la persona que recordara una llamada que había ocurrido en los últimos 20 minutos y la persona, que básicamente su trabajo es recoger llamadas y que puede recibir 100 al día, pues decía, es que no sé ni de cuál me hablas, porque las atiende casi en modo robot. Entonces, si no se lo acercas, pues puedes perder un poco. Yo creo que la pregunta iría un poco también por si lo que yo quiero recibir es un mensaje, aunque sea cualitativo con estrellas, pero la realidad es que me está poniendo casi una nota, no exactamente un numerito, o si yo necesito una interpretación. A ver, yo creo que las dos cosas, ¿vale? Yo creo que hace falta que alguien me diga y me interprete y me ayude a interpretar y me realinee y me ayude, pero tampoco escondamos la cabeza como la avestruz. O sea, me tienen que poner en contexto. Yo tengo que saber si estoy alineado, si lo hago bien o si no lo hago bien. Y si lo hago muy bien también lo quiero saber, ¿vale? A mí no me preocupa que sea con estrellas y que se dé un mensaje claro. Lo que me preocupa es que las estrellas sean sólidas. Es decir, que esas estrellas se hayan construido de una manera en la que yo tenga argumentos para poder explicarte de dónde han salido esas estrellas, por qué comparativamente con otros tienes más o menos estrellas y qué tienes que hacer para mejorar, ¿vale? Pero no me parece mal que haya un mensaje clarísimo, evidente, siempre que sea sólido. Y como decía antes, que la subjetividad de las estrellas esté reducida al mínimo y que yo tire de las estrellas hacia atrás y saque de dónde han venido, qué hechos observables, qué objetivos no he cumplido o que sí que he cumplido y cómo comparo con otros. La máxima transparencia en eso. Pero no me preocupa que haya estrellas. Cuando antes criticaba el tema de las notas, es porque yo las notas no sé lo que significa un 10 o no significa un 10, porque es muy difícil poner 10, 5, 4 o 3. No me parece tan difícil poner estrellas y por detrás de la estrella hay una justificación. Sí, hay una lógica, digamos, de negocio, de por qué. Yo, si me permitís añadir, diría que tenemos que tener cuidado con el exceso, porque a veces lo que caemos en banalizar, ¿no? La recompensa que significa el quitar un feedback, una nota, una estrella, en el modo que sea, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar también como recursos escasos que a la hora de repartirlos tienen que estar muy bien argumentados, muy bien, ser muy sólidos, como decís, ¿no? Tiene que haber una razón por detrás, porque si no los banalizamos, todo el mundo lo tiene, es como cuando hacemos las evaluaciones y a todo el mundo le ponemos un 4 o un 5, ¿no? Bueno, pues aquello deja de tener ningún significado, ¿no? Y el poner un 3, que posiblemente es lo normal, ¿no? El tener un comportamiento, una conducta, una aportación adecuada, pues se convierte en un castigo casi. Pues, una llamada sobre esa banalización, ¿no? Y esa pérdida de valor del feedback cuando se regala, ¿no? Que se multiplica como si fuera algo gratis, ¿no? Hay que entender el porqué. Ya está. Pienso que hay una cierta transformación cultural muy importante en el que las estrellas no se reparten y los mandos tienen que competir para ver cuántas estrellas reparto. Así yo prefiero que se junten, a que pacten, a que acuerden de verdad qué significa tener 4 estrellas, ¿vale? ¿Qué significa que lo
compartan y lo defiendan todos a muerte y se la den a que se lo merezca de verdad, ¿vale? Porque si no, no significa nada. Eso es un gran cambio. Hay alguna pregunta en esta línea, pero dejadme que os haga otra porque además la formula la misma persona que ha hecho esta última y está un poquito en relación. Dice, si estáis a favor de que el profesional se vea en la matriz comparativamente con otros profesionales, aunque no sepa a quién corresponden los datos. Si hay madurez organizativa, sí. Mi esperanza es que las organizaciones lleguen a esa madurez, porque la gente tiene que saber quién es y cómo se le considera. Otra cosa es que en ese camino a lo mejor no necesariamente, porque me importa más, no solamente porque si estás en una cierta casilla puedes interpretarlo como una nota, lo que me importa es qué vamos a hacer contigo, ¿vale? Y qué es lo que mereces, qué es lo que significa estar en una casilla, qué reconocimiento te voy a dar o qué no reconocimiento y por qué. Eso me importa, pero si hay suficiente madurez organizativa y eso lo he construido de forma sólida, ¿por qué no te voy a enseñar dónde estás, en qué segmento de talento te considero? Yo estoy bastante cerca de tu posición. Sí que es verdad que a ver, nosotros la matriz de talento la tenemos hace mucho tiempo y en general, en prácticamente el 99% de las organizaciones, por no deciros el 100%, es una herramienta más vinculada a los managers y más vinculada a los profesionales de recursos humanos, porque no deja de ser una herramienta, como antes apuntaba Marco, para tomar decisiones. Insisto que son temas que son decisiones organizativas, pero a mí coincido 100% con lo que ha dicho Marco. Es decir, si existe un contexto, una madurez organizativa donde la gente es capaz de entender que el hacer o no hacer o contribuir en una medida pues lleva aparejadas unos beneficios o unas consecuencias, no veo mayor problema. Pero también creo que ni todo el mundo está capacitado. Yo os diría que la mayor parte de las organizaciones sí, las personas igual no. Entonces, ese es el prisma de lo que uno tiene que decidir. Entonces, si piensas que va a ser negativo o que te va a impactar de una forma negativa, porque al final tú vas a tener que hacer cosas igual, me parece que ha sido Soledad la que apuntó antes, los recursos son escasos. Por lo tanto, no puedo destinarlos para todos como si fueran caramelos. Por este prisma, pues a lo mejor es mejor que lo sepan unos cuantos los que tienen que tomar la decisión y que tú simplemente pues recibas las consecuencias de lo que has recibido con el feedback adecuado, como decía Marcos, que no se trata de tener 3 estrellas o 7. Se trata de decir por qué te las estoy dando, qué cosas se pueden corregir y qué podemos hacer para cambiarlas y mejorar. Yo creo que Marcos ha apuntado una cosa muy importante y lo ligo con algo que decía yo antes, ¿no? Y es que la evaluación del pasado está muy bien, pero el pasado no se puede solucionar. Lo que tenemos que hacer es preparar el futuro. Entonces, el verte en un posicionamiento relativo con respecto a otros también te da una idea de qué potencial podrías mejorar. Si la organización no es capaz de dar salidas para que las personas puedan prosperar, progresar, desarrollarse, pues yo no lo enseñaría porque bueno, no hay para qué, no hay futuro. Pues ya me han clasificado y ya me voy a quedar aquí, ¿no? Si efectivamente una organización está más preocupada de mirar hacia el futuro y de desarrollar o de dar oportunidades para que la gente se desarrolle en el futuro, pues me parece que es muy sano, ¿no? Y cuando estás aquí estás ahora. Y es el verbo estar, no ser, ¿no? Aquí estás ahora, puedes hacerlo mejor, hay gente que te puede ayudar en esto y aquí estamos para que eso sea así, ¿no? Porque eso será por el beneficio de todos, ¿no? Por reforzar lo que dice Susana, en las últimas políticas de desarrollo de talento que hemos hecho para un cliente, tenemos una segmentación con esos segmentos, no me gusta llamarle casillas, porque son segmentos de talento, son talentos diferentes. Lo que está planificado es, si tú caes en uno de esos segmentos, ¿a qué segmento te tengo que llevar el año que viene? Y en quiénes voy a invertir para mover de un segmento a otro. ¿Y qué voy a hacer con los que están en tal segmento? Y ponemos indicadores de si hay movilidad entre los segmentos, porque si no hay movilidad entre los segmentos, significa que no estamos haciendo nuestro trabajo. Claro, exacto. Totalmente. Vamos a ir con las dos últimas preguntas. La primera es de Alejandra y quiere saber si existe algún otro sistema para objetivizar la contribución de un trabajador a un equipo, además de herramientas 360. A ver quién dispara. Objetivizar. A ver. Dale. La palabra clave es objetivizar. No quiero entrar en términos de herramientas, os lo dejo a Enrique, pero antes de decidir si algo es objetivable o no, hay que ver qué naturaleza tiene lo que quieres objetivar, ¿vale? Porque hay comportamientos difícilmente objetivables, porque ni siquiera son observables, y hay comportamientos observables que son difícilmente objetivizables. Primero hay que entrar en la naturaleza. La tendencia tendría que ser intentar objetivar todo lo posible, sin caer
en la falsedad de, porque yo traduzca un número o algo no significa que lo que yo he observado es objetivo, ¿eh? Lo he hecho una traducción a un número, ¿vale? Y lo he cuantificado, pero en ese camino pues no lo he objetivado. Entonces, sin saber la naturaleza de lo que haces es difícil, ¿vale? Pero la tendencia sí que debería ser, ¿vale? Pero va a haber muchos trabajos no cuantificables, no objetivables y que sin embargo voy a tener que valorarlos con observaciones y pactar qué es bueno y qué es malo. Pero hay que ver la naturaleza de la contribución. Yo hace muchos años, Marcos, abundando en esto que comentas, en línea con lo no objetivable, me acuerdo que en una definición de competencias, da igual la compañía, no recuerdo cuál era la competencia, pero sí que había, digamos, el literal era, tiene don de gente si lo aplica. Claro. Bueno. Tú decías, ahora, ponte tú a valorar si tiene o no tiene don de gentes. Y como decías tú antes, a construir un consenso homogéneo entre los responsables de, oye, ¿qué significa tiene don de gentes? Que sin duda es importante para un tipo de trabajo, pero bueno. Si yo estoy enfocado al desarrollo, a mí no me importa tanto cuantificar y darle un número al don de gentes, sino listar comportamientos que yo quiero que tenga y decirle cuáles observo y cuáles no. Correcto. Porque los que observo, lo que quiero es que salga contento de la reunión, que salga motivado, que salga feliz, y los que no observo quiero que empiece a tener esos comportamientos. Eso me vale como desarrollo. ¿Por qué quiero ponerle un número a eso? Totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, luego ya decidiré eso sumado a 7 cosas más, tendré que decidir en qué segmento del talento está. Y lo tendré que decidir junto con mis colegas. Sí, sí. Lo siento, pero no va a haber algoritmo ahí. No, y además te digo una cosa, nosotros en ese sentido, en ese tipo de cosas, y hablo en este caso que me decías desde la parte de las herramientas, lo que nosotros hacemos es registrar. Es decir, al final, y puedo tener un registro de qué pasó el año pasado, qué pasó el siguiente, qué medidas hemos puesto, qué acciones hemos hecho, de qué segmento vienes, a qué segmento deberías ir, y que todo eso quede documentado porque pasado mañana puede cambiar tu responsable, pasado mañana puede cambiar tu unidad de organización, una serie de cosas. Pero como tú apuntabas, no se puede quitar del medio el papel del observador, de que está viendo si eso ocurre o no ocurre y el valor que eso tiene para la organización. O sea, esto es un registro, al final. Perfecto, pues ya va la última pregunta. Nos quedan aquí 2 o 3, pero si no os importa ya os las paso por privados para no extendernos mucho más, porque ya son las 2. Esta última pregunta, pues me gustaría que la contestara Susana. Es una pregunta global, pero yo creo que es donde está buena parte del meollo de la cuestión, ¿no? Y es, Marcos hablaba antes de la madurez organizativa y hay varias preguntas por aquí que se orientan a saber cómo alcanzar esa madurez y cómo generar al fin y a la postre culturas proclives a ese feedback continuo. La pregunta es fácil, así para antes de comer, ¿eh, Maite? Ya, por eso he dicho. Mira, yo hay una cosa que digo y me oye la gente con la que estoy constantemente todos los días, que es que tenemos que convencernos de que trabajamos con adultos. Que las personas con las que trabajamos son capaces de tener hijos, de mantener una pareja o divorciarse de ella, de pagar una hipoteca y por lo tanto de generar recursos todos los meses para poder atender los pagos. Y con esas personas trabajamos. Entonces, si nosotros entendemos que son adultos, dejaremos que la madurez aflore, porque la madurez está. Lo que es una gran barrera es pensar que trabajamos con gente que está esperando instrucciones, que son como niños, ¿no? Y que nosotros pues tenemos la llave del bien y del mal como managers y como directivos. Entonces dejamos de ser líderes para ser instructores, ¿no? Y creo que la diferencia es muy sustancial. Entonces, para que una organización madure, creo que lo que hay que hacer es quitarse de en medio, no estorbar, dejar que la gente se comporte como lo que es, como un adulto. Esto que parece muy de perogrullo, luego no es tan fácil, ¿no? Porque, claro, te encuentras gente de muchas clases y muchos colores y con muchos niveles de ganas y de aportación, de voluntad de aportación. Pero durante muchos años o durante muchos siglos y en muchas organizaciones tomamos las decisiones, dirigimos y montamos procedimientos y metodologías para pillar a la gente haciendo las cosas mal, para controlar a los que se salen de la senda habitual, ¿no? Creo que hay que dar un salto y hay que poner el ojo en los que hacen las cosas bien, en pillar a la gente haciendo las cosas bien, no pillando a la gente haciendo las cosas mal. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas porque se hacen muchísimas cosas bien en las organizaciones y cuando reforzamos eso, buscamos eso y pillamos en estas conversaciones que decimos, en este feedback, más que el listado de las cosas que has hecho mal el último año, que estoy casi seguro de que vas a hacer mal el año que viene y todo lo contrario, ¿no?
hablamos de las cosas que se han hecho bien, de las aportaciones que han sido buenas, del potencial que tienen para seguir, que tenemos para seguir aportando cosas en positivo, pues reconocen en el otro un ser adulto, maduro, con ganas y que va a responder pues muy bien. Eso es lo que cabe esperar, porque es lo que nos dice la ciencia de la conducta que ocurre, ¿no? Cuando tenemos ese enfoque. Entonces, no sé si esto es una respuesta muy bajada a tierra, pero yo personalmente me la aplico todos los días y como tengo a Marcos delante que me ve todos los días, puedo decir si es verdad o no, ¿eh? Pero sí, creo que el secreto está en tratar a la gente como lo que es, como adultos, para que nos traten en consecuencia como tales también y nos exijan como tales. Pues tienes toda la razón. La madurez es cosa de todos, no es unidireccional, sino bidireccional y coordinada, además. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla súper interesante. Me ha gustado un montón. Yo he tomado muchas notas. Posiblemente luego estas notas deriven en trabajo para vosotros, porque ya os diré que a lo mejor escribimos algo para la revista a partir de ahora con esto. Y simplemente, pues lo dicho, agradeceros vuestra implicación, vuestra generosidad compartiendo, y a todas las personas que nos han seguido, que han sido muchas, pues gracias por estar con nosotros hasta las 2:06 de la tarde. Y muchas gracias a ti, Maite, porque gracias a ti estas cosas ocurren, así que también nuestro agradecimiento hacia ti y a mí te lo doy especialmente por permitirme colarme de esta manera. Ya sabes que siempre es un placer. Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Gracias. Adiós. Hasta luego. A todos. Hasta luego.